En un área relativamente pequeña de menos de 40 kilómetros. Y rápidos, me refiero de unos segundos hasta unas cuantas horas o una semana a lo mucho. En cambio, un cambio de estrés dinámico es transitorio, es lento y es lejano. Pues esto quiere decir, con lento, que tenemos que puede durar hasta varios meses, y lejano puede afectar hasta una distancia de más de 800 kilómetros. Y también se han visto que estos cambios pueden ser muy sutiles, desde menos de 1 megapascal. Bueno, estudiar las interacciones vulcanotectónicas es muy importante para nosotros, porque nos va a llevar un paso más adelante a comprender cómo funciona un sistema, cómo funciona cómo se comporta un volcán y una falla. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra evaluación en cuanto al peligro y con sí el riesgo de estos fenómenos. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿en realidad existen este tipo de interacciones vulcanotectónicas? Y bueno, yo les puedo decir que sí existe, porque hay varios ejemplos históricos sobre erupciones volcánicas provocadas por sismos tectónicos, o también por colapsos y erupciones provocadas por sismos, erupciones provocadas por descompresión, erupciones provocadas por las ondas sísmicas, y también, al contrario, sismos provocados por intrusiones magmáticas. Entonces, vamos a ir un poco más a fondo sobre un caso de estudio. En este caso, les voy a presentar un resumen corto sobre lo que realicé durante mi doctorado en Nueva Zelanda, sobre las relaciones vulcanotectónicas en el centro volcánico de Tongariro. Bien, el centro volcánico de Tongariro se encuentra ubicado en la isla norte de Nueva Zelanda, dentro de la zona volcánica de Taupo. Está dentro del Rift de Taupo, que es creado por la subducción de la placa del Pacífico por debajo de la australiana, además por la rotación horaria de esta placa del Pacífico, por lo cual tenemos una zona de extensión donde tenemos alrededor de 10 centros eruptivos alineados en orientación nor-noreste, y que están delimitados por fallas tectónicas o no, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos además fallas que delimitan este graben, que en la zona norte se denomina como el graben de Tongariro, y en la zona sur es el graben de Ruapehu. Y bien, ¿con qué metodología se llevó a cabo este estudio? Pues primeramente se hizo trabajo de gabinete para recopilar toda la información previa existente. Se hizo una evaluación morfoestructural, y se digitalizaron las fallas en un modelo digital de elevación de 2 metros de resolución y fotointerpretación. En el trabajo de campo se caracterizaron todas las fallas y los diques, las intrusiones de diques que estaban expuestas en la superficie, y con la metodología de paleosismología se completó la historia de ruptura de las fallas por medio de afloramientos, trincheras, mediciones de escarpes con cinta métrica y GPS, y además se utilizaron otros métodos como es el escaneo láser terrestre, el georradar, y bueno, ya también se hicieron algunas mediciones de geomorfología activa. ¿Salud? Y finalmente se evaluó toda esta información que se recopiló en campo, tanto volcánica como tectónica, para hacer modelos conceptuales involucrando tanto modelos geológicos como numéricos. Y se hizo esta modelación numérica con el software de Coulomb 3.3, que es una aplicación gratuita que corre en MATLAB, que fue desarrollada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, tuve la suerte de que ya estaba caracterizada muy bien la historia volcánica del complejo volcánico de Tongariro.
porque si no hubiera sido así, me hubiera llevado todo mi doctorado realizando esto. Entonces, bueno, yo lo que hice fue familiarizarme con la geología y la estratigrafía del lugar y especialmente me enfoqué en el cálculo de los volúmenes, si ya estaban, corroborarlos, y además en identificar los marcadores estratigráficos que me iban a servir mucho para la caracterización de las fallas. Bueno, para caracterizar las fallas se hicieron una serie de pasos. El primero de ellos, además de ya llevar las fallas cartografiadas, fue ir a los afloramientos y buscar estas fallas y medirlas con cinta métrica y algunos de los escarpes medirlos con GPS diferencial. Y aquí vemos algunos de los afloramientos en campo. Vemos que las fallas son relativamente complejas y todo esto se fue sumando a una base de datos. La otra técnica que se utilizó para caracterizar las fallas fue la geomorfología activa. En este principio se basa en que una falla va a tener diferentes desplazamientos dependiendo en la edad de la superficie en la que estemos midiendo ese desplazamiento. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando un depósito es más activo va a tener mucho mayor desplazamiento, ya que la falla, si es activa, se va a ir moviendo paulatinamente a lo largo de su historia. Entonces, lo que hicimos fue crear perfiles transversales a lo largo de estas fallas y así ir alimentando nuestra base de datos para recopilar toda la información sobre estas fallas. Y como vemos aquí tenemos, por ejemplo, todas estas trazas de fallas conforman una sola zona de falla y esta es otra zona de falla, por lo que se midieron todos estos desplazamientos. Esto se midió sobre el modelo digital de elevación de 2 metros de resolución y bueno, fue hecho en ArcMap y todo esto fue alimentando la base de datos para poder calcular el desplazamiento total de cada zona de falla. Y con este desplazamiento total se fue a calcular entonces la tasa de movimiento de cada falla. Y bueno, también se trataron de constreñir con todos estos datos los eventos sísmicos. Otra de las técnicas que se utilizaron en campo fue el escaneo láser terrestre. En este caso fue en una zona se llama Upper Waikato River, y en esta zona tenemos paredes de más de 50 metros de altura, por lo cual no era fácil acceder a ellos para medirlos con la cinta métrica. Y entonces estas paredes se escanearon con el láser para obtener una nube de puntos, con millones de puntos, con todos georreferenciados en 3D con X, Y, Z, y entonces obtenemos estos modelos en tercera dimensión de las paredes del río, donde pudimos medir con mucha precisión el desplazamiento de cada falla que encontramos en este lugar. Otra de las técnicas que se utilizaron fue el georradar, que esta es muy utilizada en muchos de los estudios de paleosismología antes de hacer una trinchera. En este caso no hicimos trinchera, pero hicimos 4 transectos a lo largo de 2 de las fallas principales en esta región, utilizando antenas de 100 y de 50 MHz, que llegamos a una profundidad de 8 y 10 metros de profundidad respectivamente, y por suerte pudimos identificar algunos de los depósitos que vimos en los afloramientos cercanos a este perfil. Y bueno, aquí podemos ver podemos ver aquí el identificar la falla y además los depósitos, y pudimos corroborar un evento sísmico existente hace aproximadamente 1.7 mil años. Bueno, antes de seguir adelante en la caracterización de las fallas, tenemos que preguntarnos si en realidad estas fallas que estamos midiendo son tectónicas o son producto de la deformación volcánica o qué son. Por lo tanto, hacemos un paréntesis para identificar las principales causas de la deformación en superficie en esta zona, ya que si hacemos una mala interpretación
de las fallas o la deformación que estamos viendo en superficie, podemos caer en el error de hacer cálculos erróneos en la actividad volcánica y sísmica. Por lo tanto, aquí podemos identificar como número 1 la deformación puramente tectónica, que está dada por fallas tectónicas que cortan toda o casi toda la corteza sismogenética y generan sismos tectónicos. Como punto número 2 tenemos la extensión volcánica, puramente volcánica, donde tenemos una intrusión de un dique y este dique llega a la superficie y nos genera una erupción. Por lo tanto, va a ser extensión puramente volcánica. Después tenemos la combinación de los dos anteriores y con punto número 4 tenemos una extensión, se puede decir extensión volcánica, porque tenemos un dique que va intruyendo en la corteza, pero este dique no llega a la superficie, se queda arrestado cerca de la superficie, quizás a unos 2 kilómetros de profundidad, y nos genera una serie de fallas, un graben en la punta de este dique, el cual lo podríamos confundir con fallas tectónicas, pero estas fallas no son tectónicas porque como no cortan toda la corteza sismogenética, nos van a generar sismos de mucha menor magnitud. Por lo tanto, serían fallas que son resultado de una extensión volcánica. Como punto número 5 tenemos la extensión híbrida. La llamo así porque es un dique que está intruyendo la corteza, pero este dique se queda muy profundo, quizás a 10, 12 kilómetros de profundidad, y nos va a generar también una serie de fallas sobre este dique que como cortan la mayor parte de la corteza sismogenética, nos van a generar fallas tectónicas o sismos tectónicos, que los podemos confundir con sismos tectónicos, pero serían provocados por la intrusión de este dique, por lo cual lo llamo una extensión híbrida. Y como punto número 6 tenemos una combinación de todas estas anteriores. Bueno, entonces nos preguntamos, en esta área de estudio, ¿qué tipo de fallas tenemos? ¿Qué tipo de deformación estamos midiendo en superficie? Y bueno, para comprender esto, se hicieron muchas observaciones en campo sobre las fallas y sobre los diques que se pudieran observar, los que estaban expuestos. Por ejemplo, este es el dique de Midwall. Y se hizo una recopilación de todas las medidas reales que puede tener un dique en esta zona. A partir de todos estos datos, se hicieron modelos de dislocación en Coulomb para entender cuánta deformación nos puede dar un dique real en esta zona, en la superficie. Y nos dimos cuenta que no tenemos casi nada de deformación en superficie, intruyendo un dique en nuestras condiciones normales, en nuestras condiciones reales. En cambio, los desplazamientos que observamos en superficie son mucho mayores, que solo se explicarían si tuviéramos diques de más de 20 metros de diámetro, y además nuestras fallas serían con unas características muy diferentes a las que vemos en campo. Por lo tanto, podemos decir que las fallas que estamos observando en Tongariro no pueden ser volcánicas. Y podrían ser fallas híbridas, pero esto sería muy difícil de comprobarlo. Bueno, ya con toda esta caracterización de las fallas, se hizo la evaluación del peligro sísmico para poder medir la tasa de desplazamiento, la segmentación de las fallas, la longitud, tasa de recurrencia, desplazamiento promedio, magnitud del sismo, y todo esto por medio de relaciones empíricas. Y bueno, solo como manera de resumen, tenemos que la magnitud más grande que podemos esperar en estas fallas sería de 7.2, observada si en el caso de que rompiera esta falla de 52 kilómetros de longitud. Además, se hizo la evaluación de la tasa de extensión en este graben. Vemos que está conformado por varias fallas, todas estas se sumaron y la tasa de movimiento de estas fallas se convirtió en extensión. Por lo tanto, la suma de todo esto nos da la extensión tectónica en nuestro graben. Y obtuvimos una medida de 7 milímetros al año de extensión tectónica. Nos fuimos con los datos geodésicos y ellos reportan una medida de extensión en esta parte de 7.4 milímetros al año.
Si restamos nuestros 7 milímetros al año, solo nos quedan 0.4 milímetros al año de extensión volcánica. Y por lo tanto podríamos decir que nuestro graben de Tongariro es casi 95%, del 95% de la extensión de nuestro graben está absorbida por medio de fallas tectónicas y solo el 5% o menos por la intrusión de diques, que podría modificarse un poco si algunas de estas fallas fueran híbridas. Y bueno, ya que tenemos caracterizada la actividad volcánica y la actividad tectónica, podemos combinarlas. En específico, podemos observar los cambios en las tasas de movimiento de las fallas y los cambios en el volumen de magma emitido por los volcanes. Entonces, al combinarlas, podemos identificar algunos periodos tanto de mayor como de menor actividad y resumirlo en estos 6 periodos donde podemos identificar en color amarillo ya sea las fallas o los volcanes que tienen menor actividad de lo acostumbrado o menor actividad comparado con otro periodo, y en rojo podemos identificar los volcanes o las fallas que tienen mayor actividad comparados con otros periodos. Y bueno, ahora nos vamos a enfocar solamente en el periodo número 5 por la falta de tiempo. Entonces, este periodo 5 se llevó a cabo de 11 a 10.000 años, y se le llama la secuencia eruptiva de Pahoka Mangamate. Fue cuando 6 erupciones simultáneas se llevaron a cabo en el centro, en el eje del graben de Tongariro. Tenemos estos centros eruptivos que están aquí en rojo, y estas erupciones coinciden con la desaceleración en estas fallas, Poutu y Waihi, y además coincide con la aceleración de esta falla, Wahianoa, y la desaceleración del volcán Ruapehu. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de evaluar si estas relaciones podrían ser causa y efecto de una interacción vulcanotectónica, por lo cual usamos los modelos de Coulomb para intruir diques en estos centros eruptivos y vimos que al intruir un dique aquí está este dique, se forman cambios de estrés, nos arroja cambios de estrés negativos en estas áreas azules donde están las fallas Waihi y Poutu, por lo que nos podría indicar que durante este periodo la intrusión de diques o la extensión magmática fue la que dominó en esta parte de nuestro graben. En cambio, al romper la falla de Wahianoa, nos da también cambios de estrés negativos en el volcán Ruapehu, aquí lo vemos en la zona azul igualmente, por lo que podríamos decir que quizás durante este periodo la extensión tectónica fue la que dominó y quizás fue la que no dejó que el volcán Ruapehu tuviera su actividad como normalmente la tiene. Y bueno, haciendo todas estas combinaciones de modelos de todas las fallas en la región de Tongariro y de todos los centros eruptivos, obtuvimos esta matriz sobre los posibles escenarios de peligros vulcanotectónicos por transferencia de estrés en Tongariro. Y esta tabla es muy importante. Por ejemplo, si vemos que tenemos una erupción o que está entrando en actividad el volcán Ruapehu, podría decirse que puede promover otra intrusión de dique en cualquiera de estos volcanes que están en esta zona, o puede promover la ruptura de fallas tanto de Waihi como de Poutu, pero podría desacelerar la falla Wahianoa que está en esta zona. En cambio, si nos enfocamos, por ejemplo, en esta misma falla Wahianoa, si hacemos que, bueno, si tiene mayor actividad durante un periodo de tiempo, es probable que no promueva las erupciones en Ruapehu, como ya lo vimos, pero sí es probable que promueva la ruptura de fallas en estas fallas contiguas de Ohakuni, de Rangipo y de Upper Waikato, por lo cual podríamos tener aquí una reacción en cadena si rompiera cualquiera de estas fallas.
Y bueno, los resultados nos arrojan que los escenarios son de 47% a dique-dique en las relaciones vulcanotectónicas, 38% de falla-dique o dique-falla y tan solo 15% de falla-falla. Las conclusiones a las que llegamos con este estudio fueron dos principalmente. Bueno, la primera es que los factores principales que controlan las relaciones vulcanotectónicas y fluctuaciones en la extensión en Tongariro son dos. Una, la transferencia de estrés en la corteza en las fallas, entre las fallas y los diques cercanos, quiero decir cercanos de menos de 20 kilómetros, se pueden afectar siempre y cuando la falla esté a punto de romper o el cuerpo de magma esté sobrepresurizado. Y el otro factor que puede controlarla son las fluctuaciones de magma disponible en la corteza, sobre todo en la zona de subducción. Y por último, a lo que nos llevó este estudio fue a entender que necesitamos estudiar mucho mejor y caracterizar mucho mejor todos los eventos, tanto volcánicos como sísmicos, para poder mejorar nuestra comprensión hacia los procesos volcánicos y sísmicos. Bueno, este estudio que realicé en Nueva Zelanda ahora lo quiero traer a México y sobre todo lo quiero aplicar en el volcán de fuego de Colima, por ser el volcán más activo de México y uno de los más activos, o también el más activo de Norteamérica, que ha tenido 43 erupciones en los últimos 430 años y además presenta grandes peligros y riesgos geológicos hacia la población que vive cerca de él. Además, es un volcán idóneo para implementar este estudio, ya que tiene muchos sismos y están monitoreados, muchas fallas activas y además la actividad volcánica está bien estudiada. Además, es importante implementar estas técnicas en México para comprender mejor todos los procesos, tanto volcánicos como sísmicos, y además que este estudio sería de los primeros que se hacen en México, ¿no? Y bueno, el volcán de Colima, como sabemos, está ubicado en la porción occidental del cinturón volcánico transmexicano, dentro del complejo volcánico de Colima, que está conformado por el Nevado de Colima, el Palo Fuego, y dentro de la caldera del Palo Fuego tenemos el volcán de Fuego, que también es llamado volcán de Colima o volcán de Zapotlán. Y bueno, este volcán tenemos también la fortuna de que su historia volcánica está muy bien registrada, es muy completa, sobre todo en los últimos 500 años, y nos dicen que tenemos alrededor de 9 eventos plinianos y subplinianos en estos últimos 500 años. Los más importantes fueron los de 1818 y 1913, y se dice que este volcán tiene unos ciclos de actividad de aproximadamente 100 años, entonces estaríamos llegando al final de este ciclo, donde podríamos esperar una erupción pliniana próxima. Y bueno, dentro de la actividad sísmica, como dije, también hay mucha actividad sísmica, tanto de subducción como de intraplaca, pero nos vamos a enfocar más a la actividad sísmica intraplaca, ya que este complejo de Colima está ubicado dentro del Graben de Colima. Además tenemos fallas que están muy cercanas y activas al volcán, como la falla Tamazula, y bueno, forma parte este graben forma parte del punto triple, que está conformado también por el rift de Tepixacualco y de Chapala, por lo cual sería muy interesante ver estas relaciones aquí, ¿no? Además, vemos que ha tenido varios colapsos, 4 colapsos en los últimos 13.000 años, y estos colapsos han depositado hacia la parte sur del volcán, sobre todo sur y este, y de hecho la ciudad de Colima está edificada sobre los depósitos de avalancha de escombro de ese volcán, por lo cual nos hace pensar que pues, si hubiera, podría haber otro colapso y podría afectar a la ciudad de Colima y a todos los poblados cercanos al volcán. Y nos hace pensar si estos colapsos están relacionados con las fallas regionales, ya que estas fallas, además de promover un colapso, podrían
afectar la dirección preferencial de este colapso, ¿no? Y bueno, también me di la tarea de investigar si podrían haber erupciones provocadas por sismos volcánicos o sismos tectónicos, perdón, o viceversa en esta zona. Y como vemos, sí hay varios estudios que nos indican que es posible esta relación. Tendríamos que estudiarlos más a fondo para ver si sí, ¿no? Pero es un buen comienzo. Y bueno, ¿cómo pretendo llevar a cabo esta investigación en el volcán de Colima? Pues primero sería recopilar toda la información, tanto volcánica como tectónica, y completar la historia de ruptura de las fallas para poder llevar a cabo estas asociaciones vulcanotectónicas y poder analizarlas mediante modelos tanto geológicos como numéricos, y para poder crear un modelo conceptual al final sobre el comportamiento de este volcán. Bueno, además de llevar a cabo estas relaciones vulcanotectónicas en el volcán de Colima, me gustaría en un futuro aplicar esto a otros lugares en México, por ejemplo, al campo volcánico Michoacán-Guanajuato, o a los volcanes más activos o estratovolcanes más importantes como el Popo, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba. Y lo que me gustaría ver es que si hay control estructural en la actividad de estos volcanes, en su morfología, en su dinámica eruptiva, y además ver evaluar la extensión en los lagos tectónicos del centro de México, sobre todo en Cuitzeo o en Chapala, por ejemplo. Y un pequeño ejemplo de lo que estoy realizando en este momento estoy estudiando un alineamiento de 13 conos de escoria en el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, y estos están alineados, pero creemos que hay una falla preexistente, por lo cual implementamos el método de la magnetometría para identificar si realmente este alineamiento coincide con las zonas de debilidad de la corteza. Y bueno, estamos encontrando que sí existe un gran control estructural en estos volcanes, no solamente en su distribución espaciotemporal, sino también en su morfología, en su volumen y en la dinámica eruptiva. Y bueno, estos serían uno de los estudios en donde podría llevar a cabo todo esto de las relaciones vulcanotectónicas. Creo que con esto podría implementar a futuro una nueva línea de investigación en nuestro país para contribuir a mejorar la evaluación del peligro de estos fenómenos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Preguntas, a ver, Ana Lilian, y si Robbie, bueno, nos ponen a Robbie por favor, para ver si él tiene alguna pregunta. Hola, me pareció muy interesante lo que hiciste en Nueva Zelanda, pero te querría yo pedir si nos pudieras ser un poquito más específica, de qué manera podrías, o sea, qué métodos geofísicos aplicarías, por ejemplo, en el volcán de Colima específicamente, y cómo. Claro. Bueno, primeramente, muchas gracias, y creo que el volcán de Colima tiene mucho potencial, porque pues, se han hecho muchos estudios, pero en esto, en cuanto a relaciones vulcanotectónicas, no se ha hecho nada. Entonces, lo que yo propondría implementar en cuanto a métodos geofísicos, sí podría ser estudiar, bueno, los métodos que he implementado serían el georradar, el de escaneo láser terrestre, por ejemplo, también la magnetometría. Esto sería para complementar un poco toda la caracterización de las fallas, ¿no? Porque ya, como dije, la actividad volcánica está bastante bien estudiada, documentada, y lo que tendría que complementar es para la caracterización de las fallas, para después evaluar la relación, ¿no?
Yo he llevado a cabo esos estudios, no es mi especialidad. Yo durante mi licenciatura y maestría me enfoqué a estratigrafía volcánica y durante mi doctorado me enfoqué a relaciones vulcanotectónicas, pero sí, estas técnicas que les mencioné yo las he implementado. Quizás sí, por ejemplo, para el escaneo láser necesitaría a alguien que me ayude a procesar los datos, pero por ejemplo la magnetometría sí la hice yo, y georradar lo hice junto con otra persona, pero no es mi especialidad, pero los he hecho y creo que tienen un gran potencial para poder comprender mejor nuestras fallas o nuestros volcanes. Marinol. Sí, gracias por la presentación. Creo que yo te conocí así apenas empezando, hace 10 años. Veo que tienes mucho potencial, creo que tu formación geológica es muy sólida y se ve que, bueno, aquí trabajaste mucho en los volcanes monogenéticos, ¿no? Que en una escala muy distinta a la allá en Nueva Zelanda, y creo que, bueno, yo creo que sí tendrías potencial para desarrollar esos tipos de estudios aquí. Bueno, dado tu juventud, creo que tienes muchos años para evolucionar todavía. Muchas gracias. Sí, hay mucho que aprender también. Sí, Marta, muchas gracias por tu presentación también. Y bueno, es muy importante lo que un poquito estás mencionando, ¿no? Efectivamente, estudios sobre la relación de la tectónica y el vulcanismo, bueno, son bastante difíciles porque, bueno, por supuesto, como tú mencionas, están cooperando de forma distinta en función del campo que estamos operando, ¿no? Entonces, una pregunta que tengo es, seguramente el estudio de los campos de esfuerzo en cualquier dominio, en cualquier lugar que tú quieras hacer tu investigación, son una etapa fundamental para poder un poquito determinar todos los patrones y describir todo lo que se ha descrito un poquito desarrollado en Nueva Zelanda, ¿no? Y vimos que, bueno, que aplicaste un método, un software, aplicaste un software que muy largo uso entre los geólogos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu aportación en la determinación de del campo de esfuerzo regional y local en cualquier campo tú quieras desarrollarlo, ¿no? Claro, como bien mencionas, cada volcán o cada región es muy particular y el campo de esfuerzos puede variar de región en región. Por lo tanto, todos estos estudios para caracterizar las fallas también implican caracterizar el campo de esfuerzos, ¿no? Y este campo de esfuerzos, pues además de que es muy importante porque puede haber un control estructural manejado por este campo de esfuerzos en los volcanes, pues también nos puede dar mucha información, ¿no? Sobre la extensión, sobre, por ejemplo, el campo de esfuerzos va variando a lo largo del tiempo, su evolución también es muy importante para saber si en realidad un volcán está intruyendo sobre o está tomando un conducto preexistente o está desarrollando un nuevo conducto, o este conducto por el que está subiendo se formó dentro del mismo campo de esfuerzos o de un campo de esfuerzos diferente, ¿no? Entonces, pues sí, sería una aportación, claro, definir el campo de esfuerzos, claro, si lo aplicamos al volcán de Colima, en el Graben de Colima, si lo aplicamos en el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, sería definirlo ahí, como cambia de región en región, tendríamos que definirlo muy bien por medio del estudio de las fallas, ¿no? Por paleosismología. Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quería preguntarte, gracias por tu presentación, que me pareció bastante clara. Quería preguntarte respecto a las posibles aplicaciones de cosas en tiempo real. O sea, tú mencionaste que efectivamente un sismo podría afectar a lo largo de horas, también, o sea, muy rápidamente un volcán. O sea, se ha demostrado que
calculando distintos parámetros con el tremor volcánico, por ejemplo, se puede ver la evolución de estos parámetros y se demostró que estos parámetros pueden ser afectados por la ocurrencia de un sismo relativamente cercano. Aunque no está muy claro, por ejemplo, tenemos una publicación sobre el efecto sobre el Popo y, digamos, algunos sismos afectan claramente, otros sismos parece que no afectan para nada. Entonces, esto sería también un tema muy interesante. Otra cosa es la relación inversa, digamos, la relación inversa en el sentido que el tremor se puede utilizar en el sentido estadístico, por lo menos, por ejemplo, esto lo demostramos en el Teide, para predecir, entre comillas, la ocurrencia de sismos volcanotectónicos en la zona con el método del failure forecast. ¿Tú piensas hacer algo también de este tipo que podría ser, digamos, tener una implicancia bastante fuerte en la, digamos, en la gestión del riesgo, digamos, a corto plazo? Claro, si estudio el volcán de Colima, uno de mis resultados serían la matriz como la que les mostré en Tongariro, como para poder abordar los peligros volcánicos. Tendríamos una matriz como esta, sería una de mis aportaciones en el volcán de Colima. Y bueno, retomando un poco tus dudas sobre si a veces sí afectan una ruptura de una falla, a veces no en el Popo, pues estas relaciones, bueno, estos modelos solo son simplemente para entender cómo actúa una falla. Por ejemplo, si una falla normal rompe, bueno, se desplaza hacia este lado, va a cerrar el conducto. Entonces esto es lo que nos ayuda el modelo de Coulomb a entender cómo funciona el sistema. Y no nos quiere decir que simplemente que todas las fallas que rompan en este sentido vayan a afectar y provocar una erupción. Nos quiere decir que durante un periodo de tiempo es más probable que estas fallas afecten al volcán, pero no todos los sismos van a afectar a ese volcán, sino durante un periodo de tiempo quizás de 10.000 años se va a ver reflejado en la aceleración de la actividad de ese volcán, por ejemplo. Y bueno, además tenemos que tomar en cuenta que a este modelo se le meten los datos lo más apegados a la realidad posible. Por eso vamos a campo y tomamos todas las medidas de las fallas y de los diques para que nuestro modelo, aunque de por sí todos los modelos tienen muchas limitantes, nuestro modelo pueda ser lo más apegado a la realidad posible. Y una falla, por ejemplo, los parámetros de entrada de una falla son su dirección, su echado, su localización muy exacta, dónde empieza, dónde termina, todo dónde se nuclea el sismo, la profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de parámetros que nos van a ayudar a entender el sistema, pero no es una ley, por así decirlo, ¿no? Claro, pero lo que se puede comentar, o sea, lo que sugiero es que esta información que tú puedes, digamos, generar, combinada con la evolución del tremor, o sea, con los datos sísmicos en tiempo real, que en Colima hay cuanto quieras, porque hay muchísimas estaciones, puede darte digamos, de estudiar en tiempo real si ese sismo, un sismo que pueda ocurrir, te podría afectar efectivamente el volcán. Porque como decías, o sea, potencialmente podría, pero puede ser que ese específico no lo afecta. Pero sí tiene mucha razón. Es muy importante que estén monitoreados los sismos en esta región. Pero bueno, creo que para entenderlos, primero hay que irnos a la paleosismología para entender toda la historia de ruptura a lo largo de su evolución de estas fallas. Y
ya después, ya que tengamos entendidas estas relaciones, ya podemos ir con los sismos actuales, ¿no? En este caso los vulcanotectónicos, ¿no? Muy bien, una última pregunta. ¿Ya no? Ok, pues muchas gracias, Marta Gabriela. Gracias.